me ha gustado mucho cómo se ha titulado la jornada, que es un accidente, una operación de mantenimiento hoy es un accidente laboral menos el día de mañana. Me ha gustado mucho por todo lo que encierra el mensaje. Y cada uno de nosotros podemos contribuir a que esto sea una realidad desde nuestras respectivas posiciones. La ponencia que voy a presentarles tiene un enfoque, al menos yo lo he intentado así, otra cosa es que lo vaya a conseguir, de eminentemente práctico, conociendo el perfil de ustedes, perfiles variados, no es que responda a un solo perfil. Y por tanto, la he enfocado primero para complementar la que ha hecho Fernando Romanos antes de mí, que ha sido hablar del marcado CE, de las puertas bajo las directivas o reglamentos que le son de aplicación. Pero hay una parte importantísima en nuestras actividades específicas, y es las puertas existentes, porque hacer una puerta nueva ahora mismo todo está claro, está clarísimo, pero sin embargo desde el origen de nuestro sector, de las puertas industriales, comerciales, de garaje, manuales y automáticas, pues la realidad es que tenemos un parque enorme del entorno de unos 8 millones de puertas en todo el país, de todas las tipologías, que no tienen el marcado CE correctamente. Y entonces, bueno, pues yo creo que ha llegado por muchos motivos y que yo creo que no son el objeto de esta jornada. Pero es la realidad que tenemos. Y en muchísimas reuniones con administraciones de todo índole, autonómicas y estatales, se conoce que este problema es así. Lo han puesto de manifiesto las últimas campañas de inspección que ha llevado adelante la Mesa para la Unidad y Vigilancia del Mercado, campañas que han estado, por lo menos las que ha promovido esta Mesa, esta institución, en puertas de reciente o de nueva instalación, y los resultados que han aportado pues son muy negativos. Estos informes los suele publicar el representante de esta mesa, el coordinador de esta mesa, donde participan instituciones estatales y autonómicas. Lo suele hacer en coincidencia con la feria Smartdoor, que se debería de haber celebrado en febrero de este año, pero que por motivos de COVID y tal se ha retrasado en su tercera edición, y es en esta feria cuando se publican estos informes que, repito, hasta ahora han sido muy negativos porque han arrojado más del 90% de las puertas inspeccionadas tienen algún tipo de carencia en cuanto al marcado CE. Es cierto que se ha considerado en las inspecciones esa carencia si falta un papel, si falta un documento, si falta una placa o si faltan los dispositivos de seguridad. Yo entiendo que no es lo mismo de grave que falte un papel, que falte un documento, como que falten los dispositivos de seguridad. Y si hacemos minería en los resultados que arrojan estas inspecciones, pues vemos que el 60% sí que adolecen de alguna carencia de dispositivos de seguridad, lo cual también es grave. Si esto es en las puertas de nueva instalación, imaginemos en las puertas que se han venido instalando desde hace 50 años, donde desde el inicio de comenzar a automatizar puertas hasta el año 1995 no había ningún tipo de reglamento ni norma que se les pudiese aplicar. Es la directiva de máquinas la que se empieza a aplicar en el año 95 y esta directiva continúa como única directiva, aparte de la que ha comentado Fernando, la directiva de máquinas, la compatibilidad electromagnética, la de equipos radiotransmisores, ¿no? Pero baja tensión incluida, ¿no? Pero una directiva con una norma armonizada
que afecta a las puertas automáticas, las tenemos que retrotraer hasta el año 95. Bueno, pues si desde el año 95 pongamos al año 2020 hay muchas más puertas distribuidas por años, tenemos que tener en cuenta que hemos vivido varios ciclos expansivos de la construcción con gran instalación y suministro de puertas en el ámbito de la vivienda, el ámbito de la edificación, de la industria o de la empresa, ¿no? Pues tenemos una cantidad enorme de puertas que no tienen marcado CE. Y si las puertas intrínsecamente no son peligrosas, son peligrosas las puertas que no tienen los necesarios dispositivos de seguridad. Y es lo que creo que es el objetivo de la prevención de riesgos laborales, que es hacer que esas puertas sean seguras. En la ponencia que les voy a comentar va a basar sobre esto. Cómo hacer que las puertas existentes que no tienen marcado CE, bien porque no les era exigible en el momento que se instalaron, por ejemplo antes del año 95, o bien porque simplemente no se hizo, o no lo podía tener porque no se dotaron las puertas de esos dispositivos de seguridad, cómo hacerlas seguras y que sean adecuadas a lo que exigen las normas. Esto es como yo he pensado que podía hacer esta ponencia, que fuese mucho más práctica, que les aportase informaciones que sean mucho más prácticas para todos ustedes. Bueno, aspectos principales que voy a desarrollar. Por un lado, los documentos necesarios para el propietario titular de la puerta, que es la placa de una puerta que ahora mismo esté funcionando, que sea de nueva adquisición, debería de tener la placa con su marcado CE y deberíamos de tener una declaración de conformidad en el caso de ser la aplicación de máquinas, puesto que aquí no vamos a poder, hablando de puertas existentes que queramos adecuar al marcado CE, no vamos a poder hablar del reglamento de productos de la construcción, porque el reglamento de productos de la construcción requiere de hacer ensayos que, si la puerta ya está instalada y la vamos a adecuar al marcado CE, esos ensayos no los vamos a poder realizar. Esto se ha debatido mucho en el ámbito del Ministerio de Industria y se ha convenido que el reglamento que se aplique para una puerta existente a la que se le vaya a realizar una transformación sustancial sea la directiva de máquinas. Después, los requisitos de seguridad para esas puertas. ¿Cuáles son los requisitos exigibles? Insisto, que quiero recordar que me estoy refiriendo a las puertas que ya son existentes y que va a ser necesario adecuarlas o convertirlas para que mediante una modificación sustancial puedan disponer del marcado CE. Por otro lado, vamos a hablar de la obligatoriedad del mantenimiento, el por qué es obligatorio el mantenimiento de las puertas automáticas. Y por último, pues haré una reflexión sobre cómo es la situación actual y las conclusiones. ¿Por qué una puerta debe tener el marcado CE, que es algo obligatorio? Bueno, esto lo ha explicado perfectamente Fernando y es lo mismo para una puerta nueva que para una puerta existente que sea posterior al año 95. ¿Qué normativa debemos de aplicar? Bueno, pues en el caso de una puerta existente, si esa puerta no dispone de dispositivos de seguridad, habría que añadir esos dispositivos. ¿Bajo qué normativa? Pues deberíamos de utilizar la directiva de máquinas y la misma norma que el reglamento de productos de la construcción, que es la norma armonizada, la 13241, y en particular su anexo ZA. Sin embargo, para lo que es modificación sustancial, vamos a utilizar una normativa
que yo he definido como normativa de guía o de referencia. Y son dos. Uno es el informe que publica el Ministerio de Industria, lo lleva publicando desde el año, quiero recordar, 2008, que son requisitos de marcado CE para la instalación y modificación de puertas industriales, comerciales, de garaje, portones y barreras. Este informe decidió afrontar su elaboración, su publicación, el Ministerio de Industria, porque había muchísimas dudas, muchísimas interpretaciones de cómo comportarse con las puertas existentes. Y en este informe, que trata también de las puertas nuevas, y no me voy a referir a ello porque lo he dejado aparte en el análisis de las puertas nuevas para concentrarme en las puertas existentes, trata lo que es una transformación sustancial. Y dentro de la transformación sustancial, lo que considera el Ministerio es que la primera es que una puerta sea manual y la hagamos automática. Eso es evidente, creo que nadie va a dudar de que eso supone una transformación sustancial. Pero también puede ser una puerta ya automática a la que vamos a introducir modificaciones sustanciales. ¿Cómo qué? Pues cambiando el sistema de accionamiento. Cambiarle de una puerta que se abre con la función hombre presente a la función accionamiento automático, o una puerta a la que le vamos a incorporar dispositivos de seguridad, o que le vamos a incorporar una puerta peatonal en el bastidor de la puerta. Todos estos son intervenciones en puertas existentes que se consideran una modificación de importancia y que, por tanto, ello lleva por consiguiente la necesidad de emisión de una declaración de conformidad nueva, en el supuesto de que la tenga, si no la tiene sin ninguna duda, y el marcado CE de esa puerta por quien lo haya realizado. El otro documento de consulta y de guía es una norma que es la 85635, y es una norma que se cita en el informe del Ministerio y también se cita en el Código Técnico de la Edificación. Esta es una norma que no es de obligado cumplimiento, pero es una norma que ayuda de algún modo a normalizar la situación de las puertas. ¿Por qué? Pues porque lo que dice la directiva de máquinas o el reglamento de producto de construcción es que quien tiene que decir cómo se instala, cómo se utiliza, cómo se mantiene una puerta es el fabricante. Y el fabricante debe de entregar esa documentación al propietario de la puerta, titular, al responsable de la utilización de esa puerta, o en el caso de una empresa, al responsable del mantenimiento de la empresa. Pero desde unos 50 años que se comenzaron las puertas a automatizar, pues os podéis imaginar lo que ha sucedido. O sea, muchísimas empresas han desaparecido, suponiendo que en alguna vez se haya emitido este tipo de documentos a los que yo me he referido. Entonces, ¿cómo vamos a mantener una puerta de la que no tenemos la documentación que dice cómo se mantiene una puerta automática? Evidentemente me estoy refiriendo. Entonces, si no existe la documentación, se crea un vacío que para los profesionales que trabajan con la puerta, pues podrían dedicarse a utilizar su criterio, su mejor criterio, pero podría ser que ese criterio pues fuese tan dispar como profesionales hay. Esto entendió el Ministerio, que debía de apoyar la edición de una nueva norma que es un complemento a la 12635. La 12635 es la norma que en la directiva de máquinas dice cómo se tienen que mantener las máquinas, no las puertas. Dentro de máquinas pues podemos tener una diversidad tremenda y, sin embargo, no preveía estas circunstancias que yo estoy comentando. Entonces, para facilitar la labor a los profesionales en la automatización de las puertas, se decidió redactar esta norma, que ha servido en muchísimos casos
para permitir el mantenimiento del parque de puertas existentes. Muchos conceptos de esta norma están tomados de los informes del Ministerio previos a la edición de la norma, que fue en el año 2012. Bueno, ¿qué tengo que hacer para poner el marcado CE después de una modificación sustancial? Porque, repito, si hemos hecho una modificación sustancial, tanto si la puerta tiene un marcado de CE previo o si no lo tiene, hay que emitir una nueva declaración de prestaciones y hay que colocar el marcado CE. Bueno, ¿quién lo tiene que hacer esto? Lo tiene que hacer el fabricante. ¿Y quién es el fabricante? Aquí es otra observación que tengo que hacer y que es importante que recordemos. Si yo preguntase a los profesionales que automatizan puertas cuál es su perfil, cómo definirían su perfil, yo estoy seguro que en un porcentaje altísimo, próximo a la totalidad, me dirían que son instaladores. Y son instaladores en el caso de que un fabricante les entrega una puerta con todos los dispositivos de seguridad, con un manual de instalación, y entonces ellos van con ese producto acabado, terminado, lo colocan en un hueco, lo conectan a la red y lo ponen en marcha. Eso sería una empresa instaladora, que después continuaría con las tareas de mantenimiento cuando fuese requerido, según ha definido el fabricante. Pero eso no ha sido el modo más frecuente de trabajar en nuestro sector. Han sido empresas que se llaman instaladoras desde lo que es la actividad profesional, pero que desde el punto de vista de la directiva de máquinas son empresas fabricantes. Se convierten en fabricantes desde el momento que adquieren los componentes que sirven para automatizar la puerta, los motores, los operadores, los cuadros de control, los dispositivos de mando, los dispositivos de seguridad, los han colocado a su elección en la puerta, los han interconectado, los han ajustado, programado y los han puesto en funcionamiento. Aunque se reconozca comúnmente, popularmente en el sector, que esto es un instalador, una empresa instaladora de automatismos, realmente es un fabricante de puertas, de máquinas, que lo está haciendo in situ. Entonces, ¿quién es el que ha hecho quién es el que tiene que colocar el marcado CE después de una transformación sustancial? Pues para la empresa que lo realiza se entiende que o esa empresa autoentiende que es un instalador, pero no es un instalador. Desde el punto de vista de la normativa es un fabricante y por tanto tiene todas las responsabilidades de un fabricante, que son si ha realizado esa transformación sustancial, pues tendrá que emitir un expediente técnico, que es exactamente igual que si la puerta fuese de fabricación en serie. Tiene que emitir ese expediente técnico, guardarlo para él, y cuando ha hecho ese expediente técnico, en el que habrá hecho una evaluación de riesgos, y a cada uno de esos riesgos habrá descrito en ese expediente técnico con qué soluciones que le aporta a la industria, con qué dispositivos de mando, con cuáles dispositivos de seguridad va a neutralizar esos riesgos. Y entonces, una vez que tenga este expediente técnico, tendrá que emitir una declaración de conformidad de esa puerta, acorde con la directiva de máquinas. Y una vez que tiene esa declaración de conformidad, podrá colocar una placa del marcado CE en la puerta. El resto de cómo es la etiqueta del marcado CE, de cómo es la documentación, no me voy a entretener más porque esto lo ha estado describiendo muy bien Fernando y no voy a aportar nada nuevo en ello. Muchos de ustedes, todos los que tienen que ver con la prevención de riesgos laborales, pues están muy habituados al Real Decreto el 1215. Y entonces, ¿cuándo habría que aplicar el decreto 1215 a las puertas? Bueno, pues cuando esas puertas tienen una función
dentro del ámbito de prevención de riesgos laborales que requieren ser utilizadas por trabajadores. Entonces, esas puertas, como bien se ha comentado anteriormente, cuando son automáticas, son máquinas, están sujetas a la directiva de máquinas y deberían de ser supervisadas en la prevención de riesgos laborales para tener la garantía de que esas puertas son seguras en su utilización, tanto para los trabajadores como para otros usuarios, ¿no? Requisitos de seguridad principales para cada tipo de puertas y las medidas de adecuación. Voy a dedicarle un minuto escaso a las tipologías de puertas más frecuentes con las que nos encontramos. Entonces, las puertas se pueden clasificar en dos grandes categorías: las de movimiento vertical y las de movimiento horizontal. Las puertas de movimiento... vamos a ver si soy capaz de utilizar el puntero. El del medio. Así es. Las puertas de movimiento vertical las tienen ahí. Una muy común es la enrollable. Estas son las puertas que son de lamas y que se enrollan alrededor de un eje, que son muy utilizadas pues, en los mercados, en las tiendas pequeñas, en los comercios, incluso a veces se utilizan también en garajes, aunque están claramente en desuso. Después tenemos las basculantes de una hoja. Es otra puerta que ahora mismo, los últimos ya 10 años, está muy en desuso. Pueden ser desbordantes o no. Son puertas normalmente compensadas por muelles o compensadas en menor medida por contrapesos, pero es muy poco frecuente. Tenemos la puerta basculante de garaje de preleva, que esta es una puerta, yo diría, genérica del mercado nacional, donde es utilizadísima para el cierre de garajes y es casi exclusivamente de nuestro mercado, es muy poco utilizada fuera del mercado nacional. Esta puerta va contrapesada con contrapesos, no lleva resortes elásticos. La de guillotina, que es una variante de esta puerta, pero que en lugar de ser articulada a un tercio como la anterior, pues es una puerta que se eleva a través de unas guías verticales que igualmente lleva contrapesos. Después tenemos en la izquierda, siempre las puertas de movimiento vertical, la seccional. Yo creo que esta es la puerta reina del sector ahora mismo. Desde luego en el sector, en la parte de las viviendas residenciales. Es una puerta que cada vez que se ha popularizado muchísimo y yo creo que ahora mismo es la más frecuente dentro del mercado. Y por último tenemos las puertas rápidas, son las puertas de lona, que son casi exclusivamente de utilizo en el ámbito industrial, empresarial, y luego tiene sus sectores específicos como son la alimentación o los laboratorios. Veo que alguien hace fotografías de la pantalla, decirles que si no la quieren hacer, porque esta ponencia pues hemos convenido que la vamos a dejar colgada, me lo ha comentado Miguel Ángel Serra, por lo cual si no quieren hacer fotos van a poder tener acceso a la presentación, es un momento. Después tenemos las puertas batientes, es una puerta de movimiento horizontal giratorio respecto de un eje vertical perpendicular al suelo, el círculo. Puede ser de una hoja o de 2 hojas. Y por último tenemos las puertas correderas, también son puertas de movimiento horizontal con desplazamiento a través de una guía en el suelo. Los riesgos que tienen estas puertas, bueno, pues voy a ir un poco deprisa porque tengo un formato de tiempo y yo tengo tendencia a expandirme y a agotarlo. Entonces, como estos riesgos los ha comentado Fernando, son los mismos, no hay ningún cambio, veremos ahora cómo neutralizar estos riesgos. Y ahora, el marco normativo de cómo hacer esto. Bueno, esta es una transparencia que yo le doy muchísima importancia porque es la que va a definir a continuación cuáles son los dispositivos de seguridad que debemos de utilizar según los casos. Entonces tenemos, por un lado, qué es lo que influye en los análisis de riesgo y los dispositivos de seguridad. Pues influyen 4 aspectos. Primero,
la tipología de puerta. Es evidente que cada puerta de los diferentes tipos genera riesgos potenciales y no son los mismos. Algunos comunes, pero otros son diferentes. Segundo es el entorno, es decir, la puerta está colocada en un ámbito privado, está colocada en el interior de un chalet, está colocada en el interior de una fábrica o está en un entorno público. Es decir, es una puerta de un colegio, es una puerta de un centro comercial, es una puerta de entrada a un centro de negocios. O sea, ahí tenemos que tener presente el ámbito privado y el ámbito público. Después, el tipo de usuario. El usuario de la puerta puede ser un usuario experto, informado, entrenado en el uso de la puerta, o puede ser como podría ser, pues, es decir, un vigilante de entrada a una empresa, pues tiene que saber cómo funciona esa puerta, o un trabajador que está en un punto de carga, pues es un trabajador que estará entrenado para manejar esa puerta. Y después está el usuario no entrenado, que es el público en general, y que somos la mayoría de nosotros cuando entramos a un centro de comercial, o cuando entramos a un parking, o cuando entramos como visitantes a una empresa. Ahora veremos el por qué es tan importante estar calificado como un usuario entrenado o no entrenado. Y por último, el cuarto es el tipo de activación. Es decir, cómo le vamos a dar órdenes para que esa puerta se ponga en funcionamiento. Lo podemos hacer con un simple pulsador, lo podemos hacer desde un pulsador hasta un control de accesos vía radio, como lo más sofisticado, pero quiere decirse que uno y otro tienen unos condicionantes diferentes. Vamos a intentar analizar un poco todo esto. Bueno, esta es otra transparencia que me parece importantísima, porque es la que, en función de lo que queramos proteger en el borde principal de la puerta, vamos a requerir unos dispositivos de seguridad u otros, pues en función de las 4 características que anteriormente he comentado. Y ahí tenemos en la línea sombreada en negro, pues tenemos los tipos de activación, si es usuario entrenado no público, si es usuario entrenado en ámbito público o si es usuario no entrenado. Entonces, si nosotros queremos utilizar solamente para mover la puerta un control de presencia mantenida, prescindiendo del resto de dispositivos de seguridad, esto la norma lo permitiría, pero requiere que el usuario entrenado utilice, si está en ámbito privado, un pulsador. Un pulsador que mientras se está manteniendo ese pulsador, la puerta funciona. Obviamente, en el instante en el que se deja de actuar sobre este pulsador, la puerta se va a parar, porque si no, no podríamos neutralizar los riesgos que tenga esa puerta. Entonces, esto se puede hacer con un pulsador limpio en el caso de estar en un entorno no público. Habréis visto en muchos establecimientos que los cuadros de control de la puerta tienen un pulsador verde, un pulsador rojo. Mientras ese pulsador se está manteniendo, la puerta se llama, en el argot del sector, hombre presente. Quiere decirse que en el momento que se deja de pulsar, la puerta se va a parar. Pero eso se puede utilizar solo en el ámbito privado, no se puede utilizar en el ámbito público. O sea, nosotros no podríamos poner esto en un cierre enrollable que está a la entrada de una tienda, porque cualquiera que entrase en la tienda podría darle al pulsador y pondría la puerta en funcionamiento. Luego, cuando vamos al ámbito público, ya no se puede utilizar la solución A, tendríamos que utilizar la solución B. La solución B es un selector a llave. Quiere decir que yo tengo que tener una llave para que no la pueda utilizar cualquiera. Cuando yo la introduzco y la giro, la puerta inicia el funcionamiento y en el momento que suelto la llave, vuelve a comportarse como si fuese un pulsador. La puerta se va a parar. Y sin embargo, en el usuario no entrenado, esta opción no es posible. Sencillamente, la normativa no la acepta. Solamente la acepta en el caso de
un usuario entrenado en el ámbito privado o en el ámbito público, cambiando del dispositivo de activación. Esto es muy poco frecuente y desde luego estamos hablando de puertas de funcionamiento automáticas, pero no de funcionamiento automático, de funcionamiento en la forma de hombre presente. Después tenemos la activación con impulso con visibilidad, y ahí decimos que en los dos primeros casos se debe de utilizar el C o el E. El C es la limitación de fuerzas o el dispositivo, el E es el dispositivo de seguridad tecnológicamente más avanzado que ahora mismo tenemos en la industria, que son normalmente barreras de infrarrojos o escáner de láser. Todavía muy poco utilizados, empiezan a utilizarse con mayor frecuencia en el ámbito de la industria, pero en el ámbito residencial son muy poco utilizados todavía. Son más utilizados en las puertas automáticas peatonales, que lo habréis visto a la entrada de hoteles, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, donde hay un sensor que está colocado encima de la puerta y que no es ni más ni menos que un sensor de detección de presencia, ¿no? Pero en las puertas industriales, comerciales y de garaje, todavía su uso es escaso, el E me refiero. Sin embargo, tenemos el C, que es la limitación del par. Y después tenemos la activación y la limitación del par. La limitación del par es válida en usuario entrenado, tanto en el ámbito público como en el privado. Y sin embargo, en el tercer caso, que es el usuario no entrenado, el tipo 3, da igual que la activación sea bajo el campo de visibilidad como no, debemos utilizar el C y el D. El C es la función de limitación de par del automatismo y el D es la utilización de un sensor complementario que puede ser desde una fotocélula hasta una banda de cable, hasta una banda activa por polímero conductor. O sea, esas son las opciones. Pero en el caso de que el usuario de la puerta, como puede ser la puerta del garaje de una comunidad de vecinos, sea un usuario no entrenado, solamente tenemos la opción de el C y el D o el E. El E, vuelvo a repetirlo, es un sensor de infrarrojos o un escáner o uno de microondas. La activación del impulso sin visibilidad, este es el que hacemos con los mandos a distancia, que muchísimas veces damos la orden a la puerta sin tener la puerta bajo en nuestro campo visual. Entonces tenemos que en el caso de un usuario entrenado sería C o E, pero ya en el entrenado, en el ámbito público o en el no entrenado, es lo mismo que el anterior. C y D, es decir, limitación de par y fotocélula o banda, o un sensor volumétrico, un sensor de presencia. ¿Por qué el sensor de presencia es una alternativa a la limitación del par del motor? Pues porque el sensor de presencia va a impedir que la puerta entre en contacto con usuario alguno, con objeto alguno, ya que va a detectar la presencia del usuario mucho antes de que pueda llegar a tomar contacto con la puerta. Mientras que los otros, la banda, por ejemplo, la banda, para que intervenga, la puerta tiene que entrar en contacto con el usuario. O la limitación de par. La limitación de par no funciona mientras que la puerta no haya entrado a tomar contacto directo con el usuario. Por eso el E es una alternativa a todo lo demás, porque es el que va a impedir, el que va a controlar la puerta, va dándole instrucciones de que se pare o que pare e invierta, antes de que la persona pueda entrar en contacto físico con el bastidor. Bueno, ¿a qué me refiero con la limitación de fuerzas en el borde principal? Esta es una curva que dice la norma que hay que respetar y que es importantísima. Es el diagrama que lo tenéis aquí, el diagrama de impacto, fuerza, tiempo. ¿Qué ha pasado? El del medio. Tienes que volver para atrás.
A ver, esta es la curva teórica de fuerza a tiempo cuando una puerta entra en contacto con una persona. Y es fundamental el respetar estos valores que tenéis aquí. Tenemos la fuerza dinámica, que hay que medida en dos posiciones de la puerta, o sea, tiene valores diferentes dependiendo de la parte del recorrido de la puerta donde la estemos midiendo. Esa fuerza, si se mide en el centro del recorrido, que se supone que ya tiene más de 500 milímetros del punto de cierre, debe de ser inferior a 1400 newton. 1400 newton, pero solo durante un tiempo, solo durante 25 milisegundos, que lo tenéis aquí. Entonces, transcurridos los 25 milisegundos, que es un instante de contacto de la puerta con el usuario o con un objeto, tiene que caer a menor de 150 newton. Y como máximo 5 segundos después debe de reducirse a 15 a 25 newton, que lo tenemos aquí. Si esa medida la realizamos en la fase final de recorrido de la puerta, ese impacto inicial, como que se denomina fuerza dinámica, tiene que ser inferior a 400 newton y la caída de esa fuerza tiene que responder a la misma curva anterior. En 75 milisegundos tiene que pasar a 150 y 5 segundos como máximo debe de descender a los 25 newton. A ver, esto que en teoría se puede hacer en un laboratorio, llevarlo a la práctica en una puerta que está funcionando es dificilísimo. Y entonces, ¿por qué es dificilísimo? Porque esto no contempla agentes externos como son las características del ambiente, del viento, de cómo cambia en la puerta la resistencia, los rozamientos. Entonces, en el momento que tuviésemos, suponiendo que esto lo consigamos en una puerta teóricamente, y la instalamos en la calle, donde tenemos golpes de viento, tenemos corrientes de convección en la entrada a los garajes, tendríamos la puerta, en muchos casos, no cerraría. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que ajustar la fuerza de empuje del motor a un valor tan bajo que una mínima corriente de viento pararía la puerta impidiéndole cerrar. ¿Qué es lo que haría la persona que ha puesto en marcha la puerta? Pues se desplazaría allí con conveniente incordio, aumentaría la fuerza del motor y en el momento que aumentase la fuerza del motor ya no se podría respetar esta curva, porque nos saldríamos de esos parámetros de fuerza dinámica que he comentado. Entonces, aquí tenéis lo que es el comportamiento teórico, aquí tenéis la forma de onda, un oscilograma que se obtiene en un caso real, pero esto se obtiene con un motor que cuando detecta un obstáculo, si veis en esta parte, la fuerza mínima no es 25 newton, es 0. ¿Por qué? Porque el motor se ha parado y la puerta ha retrocedido. Entonces, esto, insisto, se puede mantener solamente en un laboratorio, pero cuando vamos a ponerlo en condiciones reales de funcionamiento, deberíamos de saber que para garantizar la fiabilidad del uso de la puerta debemos de aumentar la fuerza del motor y por tanto tenemos que poner otro dispositivo de seguridad complementario que son a los que me he referido antes como una fotocélula o una banda de contacto. Bueno, aquí tengo, no sé si esto va a funcionar porque he tenido que desactivar algunas funciones y esto no funciona. Bueno, esto es un vídeo para que veamos lo que pasa. Pues funciona.
Esto es un vídeo para que veamos lo que pasa cuando una puerta está funcionando y no tiene dispositivos de seguridad. 4 minutos. Va a salir la persona, la puerta no tiene ni bandas ni tiene ningún tipo de seguridad y pilla a la persona. Va alguien, está funcionando en modo manual y a la persona, bueno, pues le ha causado un daño. ¿Qué otros riesgos, aparte de los del impacto de la puerta, tenemos que neutralizar? Bueno, pues uno de ellos es el riesgo de caída de la hoja. Uno de los accidentes frecuentes, o yo diría más frecuentes, que ocasionan las puertas es que la hoja, parte de aplastar el de pillar a una persona en su funcionamiento manual, está el que no tienen estabilidad los elementos mecánicos de la puerta. Entonces, el riesgo de caída de la hoja, pues tenemos que neutralizarlo de algún modo. La norma nos dice que tenemos que garantizar que la hoja es estable aún con la rotura de uno de los elementos de suspensión. Es una solución para el solo fallo de un elemento, no de dos. Entonces, en el caso de las puertas enrollables, si la puerta tiene un número de muelles o un número de cintas, en el caso de que sea una enrollable de lona, en el que el peso de la puerta debe de tener un número de correas o de muelles superior al resultado de dividir el peso de la puerta por 20. Es decir, si la puerta pesa 100 kilos, dividimos por 20, pues esa puerta debería de tener 5 muelles o debería de tener 5 poleas de enrollar. De este modo nos garantizamos que con la rotura de uno de los elementos de suspensión de la puerta no va a caer. Otra de las soluciones que se puede tener para garantizar la estabilidad de la puerta es dotarla de sistemas paracaídas, que es un elemento inercial que se aloja en las guías laterales de la puerta, principalmente de las puertas, estamos refiriéndonos a las puertas de desplazamiento vertical, en las que si la puerta se acelera por cualquier rotura de un cable de suspensión, ese paracaídas se va a enclavar en la guía y lo que requiere la norma es que desde el momento de la rotura de ese cable, la puerta no descienda más de 300 milímetros. Entonces, bueno, hay una variedad de dispositivos de esta naturaleza, algunos de ellos pues los he puesto ahí, ¿no? Son los más típicos. Hay algunos que casi todos estos se pueden instalar en la puerta, aunque sea existente y no los tenga de origen. Es decir, en la transformación de la puerta se podrían instalar. Hay otros que son unos sistemas inerciales que se clavan en una guía ranurada puesta en la puerta, que no se podrían alojar en una transformación de puerta, sino solo en la fábrica. En el caso de una puerta, lo anterior era para las puertas basculantes, las puertas de movimiento vertical. En el caso de una puerta batiente, pues un modo de garantizar, estas puertas, luego recuerdo que son las que giran a través de un eje vertical perpendicular al suelo y la puerta gira apoyada en unos puntos de giro o en los pérnios, unas bisagras. Bueno, si se rompen esas bisagras, porque estas puertas pues, pueden tener 5, 6, 7 metros de anchura, la rotura de una bisagra supone la caída casi automática de la puerta. Bueno, se puede resolver colocando en la parte superior de la puerta una especie de eslinga o de cable de acero
que está sujeto por unas mordazas y que en el caso de que se rompa la bisagra evitaría que la puerta cayese, pudiendo aplastar pues, a alguien que en ese momento esté pasando por la puerta. Puntos de aprovisionamiento, de cizallamiento en las puertas. Pues tenemos, ahí tenéis en la foto, una puerta basculante articulada a un tercio. Entonces, en una, pues veis que se tiene este espacio en el punto de giro de las bisagras. Si no tiene una anchura, un espacio mínimo, habría que considerarlo en el diseño de la puerta, pues no podríamos evitar el riesgo. Es cierto que no todas las puertas existentes son susceptibles de ser modificadas y para adecuarlas al marcado CE. Habrá puertas que directamente habrá que sustituir, y esta puerta tiene un diseño constructivo que no es posible modificándolo, adecuarlo al marcado CE. O bien se podrían utilizar soluciones a las que me he referido antes, que sean detectoras de presencia de personas, para evitar que nadie pueda acercarse a esta parte de la puerta. Ahí tenemos otra solución que ahí se ha aplicado, y es la utilización de una banda flexible de caucho para evitar que nadie pueda introducir los dedos en esa zona. Existen, en el caso ya de las puertas seccionales, que se han diseñado perfiles que impiden la introducción de los dedos de una persona. Estos perfiles pues, normalmente han sido diseñados y patentados por algunos fabricantes y por tanto no son accesibles a todo el mundo. También en las guías verticales se pueden utilizar gomas, perfiles de goma, para evitar que nadie pueda introducir las manos, que se les pueda pillar la puerta en su funcionamiento. Por último, las puertas correderas. Las puertas correderas, que son las puertas que yo creo que más accidentes ocasionan, y con una particularidad, que es cuando son automáticas y funcionan manualmente. Y es porque el accidente más típico que tienen es cuando esa puerta hay que moverla, está automatizada, no funciona, pues vamos a poner un caso muy claro. Se ha interrumpido la corriente eléctrica, y como tenemos que facilitar siempre la salida y entrada de las personas, pues todos los automatismos deben de disponer de un dispositivo de desbloqueo manual. Cuando esa puerta se desbloquea manualmente, suelen ser puertas pesadas, especialmente en el ámbito industrial, pues alguien las empuja. Cuando las empuja, imprime una velocidad, puertas de 500 o 600 kilos cogen una energía cinética, que cuando llegan al tope, si es que lo tienen y no se ha olvidado alguien de ponerlo o de revisarlo, lo rompe. Cuando se rompe el tope, la puerta va fuera de la guía y se cae. Este es uno de los accidentes que más suceden con el accionamiento de las puertas correderas. Bueno, ¿qué hay que hacer para ello? Pues hay que prever unos topes, como veis ahí al final del recorrido, topes que tienen que ser robustos, mejor topes que se adquieran en la industria para garantizar esa robustez, más que improvisar soltando una pletina en la guía, pero todo se hace. Lo que habría que hacer es, desde luego, si se va a ello, hacer que ese tope, reforzarlo con una escuadra, con un cartabón, de modo que sea capaz de aguantar impactos de la puerta, sobre todo de las puertas pesadas. Juan. Otro de los puntos que hay que vigilar en las puertas correderas son una puerta corredera, sobre todo si no es de hoja ciega, pues tiene muchísimos puntos de atrapamiento más que cualquier otra puerta. Y entonces esos puntos tenemos que de algún modo neutralizarlos en el diseño de la puerta. El modo de hacerlo, este es lo que se llama comúnmente el puente, que es el que sostiene la puerta verticalmente e impide que se caiga. Pero ese puente tiene aquí estos verticales y este travesaño, que si alguien se apoya ahí le podría enganchar, ¿no? Bueno, pues lo suyo es
taparlo con unas láminas de chapa, reduciendo los puntos de atrapamiento y protegiendo con unas bandas de contacto ambas caras del cerramiento. Juan, Fija. vamos. 5 minutos. Fijaos lo que pasa. Esto ha sido porque en el momento del funcionamiento la puerta se ha roto uno de estos soportes. El soporte que hay ahí es claramente insuficiente para aguantar la puerta. A esta persona le ha salvado el cubo de basura que tenía ahí. Si no, los daños, no sé, me imagino que hubiesen sido importantes. Bueno, obligatoriedad del mantenimiento. A ver, es obligatorio porque lo dice el código técnico de la... Juan, ha salido de la presentación. He puesto una foto muy bonita. Es el fondo de pantalla. Qué bonita, ¿eh? Ahí está. Vale. Decía que el mantenimiento de las puertas es obligatorio porque lo exige el Código Técnico de la Edificación en su documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. No es obligatorio el tener un contrato de mantenimiento. Es obligatorio el tener la puerta correctamente mantenida según las instrucciones del fabricante. Pero el contrato de mantenimiento es recomendable por un motivo, porque es el que nos recuerda y nos va a llevar un registro y nos va a dar una trazabilidad de que esa puerta ha sido correctamente mantenida y por tiempo. Es muy parecido a lo que todos conocemos en el sector del automóvil, que tenemos el libro de mantenimiento del vehículo, o ahora ya tenemos un recordatorio en el cuadro de instrumentos que nos dice que la revisión del vehículo han transcurrido 20.000 kilómetros y la debemos de hacer. Pero insisto, lo que es obligatorio y es responsabilidad del titular de la puerta es tenerla correctamente mantenida, según lo que dice el fabricante, las instrucciones que da el fabricante en el libro de mantenimiento, que lo debe de tener, que lo debe de haber entregado con la modificación de la puerta al haber emitido la nueva declaración de conformidad. Periodicidad de las operaciones. La periodicidad de las operaciones de mantenimiento las debe decidir el fabricante. Es el que dice, porque él sabe cómo ha construido la puerta y cuáles son la frecuencia de cada una de las operaciones de mantenimiento. Pero, volviendo al inicio de esta ponencia, del origen de esta ponencia, hay muchísimas puertas que no se sabe quién fue el fabricante. Entonces, os he puesto ahí el cuadro de la periodicidad de operaciones como referencia que da la norma 85635 como unidades mínimas. Y entonces, bueno, pues ahí tenéis, en función del número de plazas que hay en el garaje, si son menos de 5 vehículos cada 12 meses, si es de 5 a 50 cada 6, si es más de 50 cada 4, incluso se ha previsto el uso estacional, es decir, son los garajes que pueden tener muchísimas plazas, pero que solamente se utilizan en verano porque es el garaje de una comunidad de residencia de vacaciones. Aunque tenga el número de plazas, no se le puede exigir que se hagan la misma frecuencia que el garaje de una ciudad donde se está utilizando la puerta todo el año. En el ámbito industrial, pues tenemos que todas, excepto las puertas rápidas, son 6 meses y las puertas rápidas 4. Y en el ámbito comercial se mide por número de ciclos día. Va desde menos de 10 ciclos al día, 6 meses, hasta más de 10, 4 meses. Y los cierres o las puertas enrollables, que normalmente son los que funcionan, no funcionan por cada paso de un usuario, sino que se abren por la mañana
se cierran al mediodía o por la noche, pues entonces una vez cada 12 meses. Pero insisto, es el fabricante en el que en su libro de mantenimiento tiene que decir cómo son las puertas correctamente mantenidas. Y bueno, con esto pues finalizo. Recuerdo que una revisión a tiempo hoy es un accidente laboral menos mañana, y agradeceros la atención con la confianza de que os haya sido de interés. Os quiero solo comentar que tenemos una dirección que es de nuestro comité técnico, en el que si queréis hacer alguna consulta por email es comité técnico, todo seguido, sin separación ni nada, @finpa.es. Muchas gracias.